El sacerdote. Llegado el instante fatal en que el velo de la ilusión solo se desgarra para dejar al hombre reducido al cuadro cruel de sus errores y sus vicios, ¿no te arrepientes, hijo mío, de los múltiples desórdenes a los que te condujo la humana debilidad y fragilidad? El moribundo. Sí, amigo mío, me arrepiento. El sacerdote. Pues bien, aprovecha estos remordimientos felices para obtener del cielo, en este corto intervalo, la absolución general de tus faltas, y piensa que es por la mediación del Santísimo Sacramento de la penitencia que te será posible obtener la del Eterno. El moribundo. No nos comprendemos. El sacerdote. ¿Cómo? El moribundo. Te he dicho que me arrepentía. El sacerdote. Así lo oí. El moribundo. Sí, pero sin comprenderlo. El sacerdote. ¿Qué interpretación? El moribundo. Esta. Creado por la naturaleza con inclinaciones ardorosas, con pasiones fortísimas, únicamente colocado en este mundo para entregarme a ellas y para satisfacerlas, y estos efectos de mi creación no siendo más que necesidades relativas a las primeras vistas de la naturaleza, o, si lo prefieres, sólo derivaciones esenciales de sus proyectos sobre mí, todos en razón de sus leyes. Sólo me arrepiento de no haber reconocido bastante su omnipotencia, y mis únicos remordimientos sólo se refieren al mediocre uso que hice de las facultades, criminales según tú, según yo muy simples, que ella me había dado para servirla. La he resistido algunas veces, de eso me arrepiento. Cegado por tus sistemas absurdos, con ellos combatí toda la violencia de los deseos que había recibido de una inspiración más que divina, de eso me arrepiento. Coseché solo flores cuando pude hacer una amplia cosecha de frutos. Estos son los justos motivos de mi pesar. Estímame en algo para no atribuirme otros. El sacerdote. ¿A dónde te arrastran tus errores? ¿A dónde te conducen tus sofismas? Prestas a la cosa creada todo el poder del Creador. ¿No ves que esas desdichadas tendencias que te extravían no son más que efectos de la naturaleza corrompida, a la cual atribuyes toda la potencia? El moribundo. Amigo, me parece que tu dialéctica es tan falsa como tu espíritu. Quisiera que razonaras más exactamente o que me dejaras morir en paz. ¿Qué entiendes por creador? ¿Y qué entiendes por naturaleza corrompida? El sacerdote. El Creador es el dueño del universo, es Él quien lo ha hecho todo, lo ha creado todo, y quien conserva todo por un simple efecto de su omnipotencia. El moribundo. Es un gran hombre, sin duda. Pues bien, dime por qué este hombre, que es tan poderoso, ha hecho, sin embargo, según tú, una naturaleza corrompida. El sacerdote. ¿Cuál hubiera sido el mérito de los hombres si Dios no les hubiere dejado su libre arbitrio? ¿Y qué mérito hubiesen tenido para disfrutarlo si no hubiera habido en la tierra la posibilidad de hacer el bien y la de evitar el mal? El moribundo. Así, pues, tu Dios ha querido hacerlo todo oblicuamente solo para tentar o probar a su criatura. No la conocía, pues no sospechaba el resultado. El sacerdote. Sin duda que la conocía, pero una vez más quería dejarle el mérito de la elección. El moribundo. ¿Para qué, desde el momento que sabía el partido que tomaría y solo dependía de él, ya que le proclamas tan omnipotente, y solo dependía de él, repito, el hacerla tomar el bueno? El sacerdote. ¿Quién puede comprender los designios inmensos e infinitos de Dios con respecto al hombre? ¿Y quién puede comprender todo lo que vemos? El moribundo. Aquel que simplifica las cosas, amigo mío, sobre todo aquel que no multiplica las causas para mejor enredar los efectos. ¿Para qué necesitas una segunda dificultad cuando no puedes explicar la primera? Y desde el momento en que es posible que la naturaleza haya hecho por sí sola lo que le atribuyes a tu Dios, ¿por qué quieres buscarle un amo?
La causa de que no comprendas es quizá lo más simple del mundo. Perfecciona tu física y comprenderás mejor la naturaleza, depura tu razón y entonces no tendrás necesidad de tu Dios. El sacerdote. Desdichado. Solo te creías sociniano, tenía armas para combatirte, pero veo claramente que eres ateo, y desde el momento en que tu corazón se niega a la inmensidad de las pruebas auténticas que recibimos cada día de la existencia del Creador, no tengo nada más que decirte. No se le da luz a un ciego. El moribundo. Amigo mío, admite un hecho, de los dos, el más ciego es seguramente aquel que se pone una venda que el que se la arranca. Tú edificas, inventas, multiplicas, yo destruyo, simplifico, tú agregas error sobre error, yo los combato. ¿Cuál de los dos es el ciego? El sacerdote. ¿No crees, pues, en Dios? El moribundo. No. Y esto por una simple razón. Es perfectamente imposible creer en lo que no se comprende. Entre la comprensión y la fe deben existir conexiones inmediatas. La comprensión es el primer alimento de la fe. Cuando la comprensión no actúa, muere la fe, y esos que en tal caso pretendieran tenerla, mienten. Te desafío a que creas en el Dios que me predicas, ya que no sabrías demostrármelo, ya que no está en ti el definírmelo, y, por lo tanto, no lo comprendes, y desde el momento en que no lo comprendes no puedes suministrarme de él ningún argumento razonable, pues, en una palabra, todo lo que está por encima de los límites del espíritu humano es quimera o inutilidad. Si tu Dios no puede ser más que una u otra cosa, en el primer caso sería un loco si creyera en él, un imbécil, en el segundo. Amigo mío, pruébame la inercia de la materia y te concederé el Creador. Pruébame que la naturaleza no se basta a sí misma y te prometo suponerle un dueño. Hasta entonces, nada esperes de mí, solo me rindo a la evidencia y solo la recibo de mis sentidos. Donde ellos se detienen, allí mi fe queda sin fuerzas. Creo en el sol porque lo veo, lo concibo como el centro de reunión de toda la materia inflamable de la naturaleza, su marcha periódica me complace sin asombrarme. Es una operación de física, acaso tan simple como la de la electricidad, pero que no nos está permitido comprender. ¿Qué necesidad tengo de ir más lejos? Cuando me hayas levantado los andamios de tu Dios por encima de esto, que habré avanzado. No necesitaré hacer tanto esfuerzo para comprender al obrero como el gastado en definir la obra. Por consiguiente, no me has prestado ningún servicio con la edificación de tu quimera. Has turbado mi espíritu sin iluminarlo, y debo odiarte en vez de agradecerte. Tu Dios es una máquina que fabricaste para que sirva a tus pasiones, y la has hecho mover a tu capricho, pero desde el momento en que incomoda los míos permíteme que la haya derribado. En el instante en que mi alma débil tiene necesidad de calma y de filosofía, no vengas a espantarla con tus sofismas, que la asustarían sin convencerla, que la irritarían sin hacerla mejor. Amigo mío, esta alma es lo que la naturaleza quiso que fuera, es decir, el resultado de los órganos que ha querido formarme en razón de sus designios y de sus necesidades. Y como ella tiene una necesidad igual de vicio y de virtud, cuando quiso llevarme hacia el primero así lo ha hecho, cuando ha querido la segunda, me ha inspirado deseos por ella, y me ha entregado a ambos de igual modo. Busca sus leyes como única causa de nuestra inconsecuencia humana, y no busques a sus leyes más principios que su voluntad y su necesidad. El sacerdote. Así pues, todo es necesario en el mundo. El moribundo. Seguramente. El sacerdote. Pues, si todo es necesario, todo está, pues, regulado. El moribundo. ¿Quién dice lo contrario? El sacerdote. ¿Y quién pudo arreglarlo todo como está si no es una mano omnipotente y sabia? El moribundo. ¿No es necesario que la pólvora se inflame cuando se le aplica el fuego? El sacerdote. Sí. El moribundo.
¿Y qué sabiduría encuentras en eso? El sacerdote. Ninguna. El moribundo. Es posible, pues, que haya cosas necesarias sin sabiduría, y posible, por consiguiente, que todo derive de una causa primera, sin que haya razón ni sabiduría en esta primera causa. El sacerdote. ¿A dónde quieres llegar? El moribundo. A probarte que todo puede ser lo que es y lo que no es, sin que ninguna causa sabia y razonable lo conduzca, y que efectos naturales deben tener causas naturales, sin que haya necesidad de suponerle otras antinaturales, como lo sería tu Dios, ya que él mismo tendría necesidad de explicación sin suministrar ninguna. Y, por consiguiente, desde que tu Dios no es bueno para nada, es perfectamente inútil. Y como hay gran probabilidad de que todo lo inútil es nulo y de que todo lo nulo es la nada, así pues, para convencerme de que tu Dios es una quimera no tengo necesidad de otro razonamiento fuera del que me suministra la certeza de su inutilidad. El sacerdote. Sobre este pie me parece innecesario hablarte de religión. El moribundo. ¿Por qué no? Nada me divierte tanto como la prueba del exceso de fanatismo y de la imbecilidad humana sobre este punto. Son extravíos tan prodigiosos que el cuadro, aunque horrible, a mi juicio es siempre interesante. Responde con franqueza, y, sobre todo, destierra el egoísmo. Si fuera tan débil que me dejaras sorprender por tus ridículos sistemas de la existencia del ser que hace necesaria la religión, ¿bajo cuál forma me aconsejarías que le rindiera culto? ¿Quisieras que adoptara los desvaríos de Confucio más bien que los absurdos Brahma? ¿Que adorara a la gran serpiente de los negros, al astro de los peruanos o al dios de los ejércitos de Moisés? ¿A cuál de las sectas de Mahoma quisieras que me rindiese? ¿Qué herejía de los cristianos es, a tu juicio, preferible? Cuidado con tu respuesta. El sacerdote. ¿Puede ser dudosa? El moribundo. Dila, pues, egoísta. El sacerdote. No, sería amarte tanto como a mí si te aconsejara lo que yo creo. El moribundo. Y es querernos muy poco el escuchar semejantes errores. El sacerdote. ¿A quién pueden cegar los milagros de nuestro divino Redentor? El moribundo. A quien no vea en él sino al más ordinario de todos los bribones y al más vulgar de todos los impostores. El sacerdote. Dios, lo escucha sin descargar tu ira. El moribundo. No, amigo mío, todo está en paz porque tu Dios, sea por impotencia, sea por razón, o, en fin, por lo que tú quieras, es un ser al que admito por un momento solo por condescendencia a ti, o, si lo prefieres, para prestarme a tus pequeños designios, porque ese Dios, repito, si existiera como tienes la locura de creerlo, no puede, para convencernos, haber tomado los medios tan ridículos como los que tu Jesús supone. El sacerdote. ¿Cómo? Las profecías, los milagros, los mártires, no son pruebas. El moribundo. Como quieres, en buena lógica, que pueda recibir como prueba aquello que necesita probarse. Para que la profecía sea una prueba sería necesario, primeramente, que yo tuviera la certidumbre completa de que ha sido hecha, pues, al consignársela en la historia solo tiene para mí la fuerza de los otros hechos históricos, dudosos en sus 3/4 partes, y si a esto agrego la apariencia más que verdadera de que me han sido transmitidos por historiadores interesados, estaría, como lo ves, más que en mi derecho para dudar de ellos. ¿Quién me asegura, por otra parte, que esa profecía no ha sido hecha con posterioridad, que no ha sido el efecto de la combinación de la más simple política como la de concebir un reino feliz bajo un rey justo, o la de la helada en invierno? Y si esto es así, ¿cómo quieres que la profecía, al tener tanta necesidad de ser probada, pueda convertirse en prueba? Con respecto a tus milagros, ellos tampoco se me imponen.
Todos los bribones los han hecho, y todos los tontos los han creído. Para persuadirme de la verdad de un milagro tendría necesidad de estar muy seguro de que el acontecimiento que tú llamas de esa manera fuera absolutamente contrario a las leyes de la naturaleza, pues sólo lo que está fuera de ella puede pasar por milagro. Y quien la conoce bastante para atreverse a afirmar cuál es precisamente el punto en que se detiene y cuál es el que infringe. Bastan dos cosas para acreditar un pretendido milagro: un titiritero y unas mujerzuelas. Vamos, no busques jamás un origen distinto para los tuyos. Todos los nuevos sectarios los han hecho, y, lo que es más singular, todos encontraron imbéciles para creerles. Tu Jesús no ha hecho algo más singular que Apolonio de Tiana, y, sin embargo, nadie ha pensado en tomar a este por un dios. En cuanto a tus mártires, este es el más débil de tus argumentos. Solo falta el entusiasmo y la resistencia para hacer mártires, y mientras la causa opuesta me ofrezca tantos como la tuya, jamás estaré lo suficientemente autorizado para creer a la una mejor que la otra, sino muy inducido, en cambio, a suponer despreciables a ambas. Amigo mío, si fuera verdad que existe el Dios que predicas, ¿tendría necesidad de milagro, mártir o profecía para establecer su imperio? Y si, como dices, el corazón humano fuera su obra, ¿no sería ese el santuario que hubiera elegido para su ley? Esta ley igual, pues emanaría de un Dios justo, se encontraría de manera irresistible grabada igualmente en el corazón de todos, y, de un extremo al otro del universo, todos los hombres, al ser semejantes por ese órgano delicado, igualmente serían semejantes por el homenaje que rendirían al Dios que le hubiera dado este corazón. No tendrían más que una manera de amarlo, más que una manera de adorarlo y servirlo, y tan imposible les sería desconocer ese Dios como resistir a la inclinación secreta de su culto. En vez de eso, no veo en el universo tantos dioses como países, tantas maneras de servir a esos dioses como diferentes cabezas o diferentes imaginaciones hay. Esta multiplicidad de opiniones, en la cual físicamente me es imposible elegir, sería, a tu juicio, la obra de un Dios justo. Vamos, predicante, ultrajas a tu Dios al presentármelo de esta manera. Déjame negarlo completamente, pues si existiera, entonces le ultrajaría menos mi incredulidad que tus blasfemias. Vuelve a la razón, predicante, tu Jesús no vale más que Mahoma, Mahoma, menos que Moisés, y estos tres, menos que Confucio, quien, sin embargo, dictó algunos buenos principios mientras que los otros tres disparataban. Pero, en general, todos estos no son más que impostores, de los cuales el filósofo se ha burlado, y a los cuales la canalla ha creído, y a los cuales la justicia hubiera debido ahorcar. El sacerdote. Ay de mí, solo lo hizo con uno. El moribundo. Era el que más lo merecía. Sedicioso, turbulento, calumniador, bribón, libertino, grosero, farsante y malvado peligroso, poseía el arte de engañar al pueblo y mereció, por lo tanto, el castigo de un reino en el estado en que se encontraba entonces el de Jerusalén. Fueron muy prudentes al deshacerse de él, y es quizás el solo caso en que mis máximas, extremadamente dulces y tolerantes por lo demás, admiten la severidad de Temis. Excuso todos los errores, salvo aquellos que pueden ser peligrosos para el gobierno en que se vive. Los reyes y sus majestades son las únicas cosas que se me imponen, las únicas que respeto, pues quien no ama a su país y a su rey, no es digno de vivir. El sacerdote. Pero, en fin, admitirás algo después de esta vida. Es imposible que tu espíritu no se haya complacido, algunas veces, en atravesar la espesura tenebrosa de la suerte que nos espera. ¿Qué sistema puede ser más satisfactorio que el de una multitud de penas para quien vivió mal y el de una eternidad de recompensas para quien vivió bien? El moribundo. ¿Cuál, amigo mío? El sistema de la nada nunca me ha espantado,
Es consolador y simple. Todos los otros son obra del orgullo, solo este lo es de la razón. Por lo demás, no es ni espantosa ni absoluta esa nada. ¿No tengo ante mi vista el ejemplo de las generaciones y regeneraciones de la naturaleza? Nada perece, amigo mío, nada se destruye en el mundo. Hombre hoy, gusano mañana, pasado mañana mosca. ¿No es siempre existir? ¿Y por qué quieres que me recompensen por virtudes cuyo mérito no tengo, o me castiguen por crímenes cuyo dueño no he sido? Puedes conciliar la bondad de tu pretendido Dios con este sistema, y puede él haber querido crearme para darse el placer de castigarme, y esto solo a consecuencia de una elección de la que no he sido dueño. El sacerdote. Lo eres. El moribundo. Sí, según tus prejuicios. Pero la razón los destruye. Y el sistema de la libertad humana solo fue inventado para fabricar el de la gracia que llegó a ser tan favorable a tus desvaríos. ¿Qué hombre en el mundo, si viera el patíbulo junto al crimen, lo cometería si fuera libre de no cometerlo? Una fuerza irresistible nos arrastra, y ni por un instante somos dueños de determinarnos por nada que no esté del lado hacia el cual nos inclinamos. No hay una sola virtud que no sea necesaria a la naturaleza, y, reversiblemente, ni un solo crimen del que no tenga necesidad, y toda su ciencia consiste en el perfecto equilibrio en que mantiene a ambos. ¿Podemos ser culpables del lado hacia el que nos arroje? Tanto como la avispa que clava su aguijón en tu piel. El sacerdote. Así, pues, ¿los crímenes más grandes no deben inspirarnos ningún espanto? El moribundo. No he dicho eso. Basta que la ley lo condene y que la cuchilla de la justicia lo castigue para que nos inspire la aversión o el terror, pero desde que desdichadamente se haya cometido, hay que saber tomar su partido y no entregarse a estériles remordimientos. Su efecto es vano, pues no pudo preservarnos de él, nulo, pues no lo repara. Es absurdo, pues, entregarse a los remordimientos, y más absurdo aún temer el castigo en el otro mundo si somos bastante dichosos de haber escapado al castigo de éste. Dios no quiera que vaya con esto a estimular el crimen, hay que evitarlo tanto como se pueda, pero es por la razón que es necesario huirle, y no por falsos temores que no consiguen nada, y cuyo efecto se destruye tan rápido en un alma firme. La razón, amigo mío, sí, sólo la razón debe advertirnos que perjudicar a nuestros semejantes no puede jamás hacernos felices, y nuestro corazón, que contribuir a su felicidad es lo más grande que la naturaleza nos haya acordado en la tierra. Toda moral humana se encierra en esta sola frase, hacer a los demás tan felices como uno mismo desea serlo, y no causarles nunca un mal que no quisiéramos recibir. Estos son, amigo mío, estos son los únicos principios que debemos seguir y no hay necesidad de religión ni de Dios para apreciarlos y admitirlos. Solo se necesita un buen corazón. Pero siento que me debilito, predicante. Abandona tus prejuicios. Sé hombre, sé humano, sin temor y sin esperanza. Abandona tus dioses y tus religiones. Todo esto solo es bueno para poner cadenas en las manos de los hombres, y el solo nombre de todos estos horrores ha hecho verter más sangre en la tierra que todas las otras guerras y plagas juntas. Renuncia a la idea del otro mundo, no lo hay, pero no renuncies al placer de ser feliz y de hacer la felicidad en este. Esta es la única manera que te ofrece la naturaleza rara duplicar o extender tu existencia. Amigo mío, la voluptuosidad siempre fue el más querido de mis bienes, le he ofrecido incienso toda mi vida, y quiero terminarla en sus brazos. Mi fin se aproxima. 6 mujeres más bellas que el día están en el cuarto vecino, las reservaba para este momento. Toma de ellas tu parte, trata de olvidar en su seno, a ejemplo mío, todos los vanos sofismas de la superstición y todos los imbéciles errores de la hipocresía. El moribundo llamó, las mujeres entraron y el predicante se convirtió en sus brazos en un hombre corrompido por la naturaleza,
por no haber sabido explicar lo que era la naturaleza corrompida. Fin de diálogo entre un sacerdote y un moribundo, por Marqués de Sade. Comentario introductorio. Esta es la historia narrada de primera mano de cómo vivió la conquista de América uno de los soldados que la protagonizaron. Estamos hablando de Bernal Díaz del Castillo. Tenemos la suerte de contar con los manuscritos que ellos mismos elaboraron hace 5 siglos. Estos soldados eran gente de su época y no escribían para quedar bien con la moral del siglo XXI. Simplemente narraron lo que vivieron para dejar constancia de sus peripecias. También es el caso de Hernán Cortés, de Cabeza de Vaca y de tantos otros personajes de la época. La política de la corona en aquel momento tenía algo que nos ha hecho llegar auténticos tesoros culturales para la posteridad: poner todo por escrito. Gracias a eso se nos abre una ventana al pasado por donde podemos ver cómo pensaban y vivían realmente las gentes de ese periodo histórico, tanto los europeos como los nativos del lugar. Vas a poder sacar conclusiones, a veces leyendo entre líneas, de lo que de verdad ocurrió, narrado directamente por la fuente, sin revisionismos interesados. Hoy en día existen dos tipos de personas. Por un lado, los que están siempre resaltando la diferencia, el yo no soy como tú, el somos distintos a vosotros. Y por otro lado, aquellos que tratamos de ver lo que nos une. Yo siempre estaré al lado de la historia que nos une. Hecho este comentario introductorio, comencemos a leer el manuscrito de Bernal Díaz del Castillo. Escuchemos lo que nos contó hace 5 siglos. Comienza la relación de la historia. Bernal Díaz del Castillo, vecino y regidor de la muy leal ciudad de Santiago de Guatemala, uno de los primeros descubridores y conquistadores de la Nueva España y sus provincias y Cabo de Honduras e Higueras, que en esta tierra así se nombra, natural de la muy noble e insigne villa de Medina del Campo, hijo de Francisco Díaz del Castillo, regidor que fue de ella, que por otro nombre le llamaban el Galán, y de María Díez Rejón, su legítima mujer, que halla en Santa Gloria. Como mis hermanos y un padre y un hermano mío siempre fueron servidores de la corona real y de los reyes católicos, don Fernando y doña Isabel, de muy gloriosa memoria, quise parecer en algo a ellos. En aquel tiempo, que fue el año de 1514, vino por gobernador de tierra firme un caballero que se decía Pedrarias Dávila. Acordé venir con él a su gobernación y conquista. Alcanzamos a saber que era nuevamente poblada y ganada la isla de Cuba, y que en ella estaba por gobernador un hidalgo que se decía Diego Velázquez. Acordamos ciertos caballeros y personas de calidad de mandarle licencia para irnos a la isla de Cuba, y él nos la dio de buena voluntad, porque no tenía necesidad de tantos soldados como los que trajo de Castilla para hacer la guerra. Porque no había qué conquistar, que todo estaba en paz, que Vasco Núñez de Balboa lo había conquistado. Pues desde que tuvimos la licencia nos embarcamos en un buen navío y con buen tiempo llegamos a la isla de Cuba. Como se habían pasado ya 3 años y no habíamos hecho cosa ninguna que sea de contar, acordamos juntarnos 110 compañeros de los que habíamos venido de tierra firme y de los de la isla de Cuba que no tenían indios, y concertamos con un hidalgo que se decía Francisco Hernández de Córdoba, que era hombre rico y tenía pueblo de indios en aquella isla, para que fuese nuestro capitán, para ir en busca de nuestra aventura, a buscar y descubrir tierras nuevas, para en ellas emplear nuestras personas.
de los borrones y cosas que escriben los cronistas Gomara e Illescas acerca de las cosas de la Nueva España. Estando escribiendo en esta crónica, acaso vi lo que escriben Gomara e Illescas y Jovío en las conquistas de México y Nueva España, y desde que leí sus palabras tan groseras y sin primor, dejé de escribir, estando presentes tan buenas historias. Y desde que entraron a decir de las grandes ciudades, tantos números que dicen que había de vecinos en ellas, que tanto les da decir 80.000 como 8.000. Pues de aquellas matanzas que dicen que hacíamos, siendo nosotros 400 soldados los que andábamos en la guerra, harto teníamos que defendernos que no nos matasen, que aunque estuvieran los indios atados, no hiciéramos tantas muertes, en especial que tenían sus armas de algodón, que les cubrían el cuerpo, y arcos, y saetas, rodelas, lanzas grandes, espadas de navajas como de 2 manos, que cortan más que nuestras espadas, y muy denodados guerreros. Dicen que derrocamos y arrasamos muchas ciudades y templos. Los verdaderos conquistadores y curiosos lectores que saben lo que pasó, claramente les dirán que si todo lo que escriben de otras historias va como lo de Nueva España, irá todo errado. Y lo bueno es que ensalzan a unos capitanes y abajan a otros. Y los que no se hallaron en las conquistas dicen que fueron en ellas. Dejemos esta plática, que es todo burla lo que escriben acerca de lo acaecido en la Nueva España. Y mirando esto, acordé de seguir mi intento para que salga a la luz y hallaran las conquistas de la Nueva España claramente, como se han de ver. De cómo vinimos con otra armada a las tierras nuevas, y por capitán el valeroso y esforzado don Hernando Cortés. Después que llegó a Cuba el capitán Juan de Grijalva, ordenó enviar una buena armada, muy mayor que la de antes, y para ello tenía a punto 10 navíos en el puerto de Santiago de Cuba, donde Diego Velázquez residía. Diré las diferencias que hubo para elegir capitán para ir a aquel viaje. Finalmente concertaron que hiciesen dar a Hernando Cortés la capitanía general de toda la armada, y que partirían entre todos la ganancia del oro, plata y joyas de la parte que le cupiese a Cortés, porque Diego Velázquez enviaba a rescatar. Comentario de Roberto González Fernández, servidor. Rescatar quiere decir comerciar. El rescate normalmente consistía en intercambiar con los nativos las mercancías venidas de Europa. Hay que pensar que la tecnología europea de la época estaba adelantada en muchos siglos a la de América. Puede parecer que un simple espejo, un cuchillo de acero o una herramienta agrícola de metal no es nada, pero para los nativos era acceder a tecnología punta. Para ellos el oro, la plata y demás mercancías eran algo a lo que tenían acceso, pero unas tijeras, un hacha de metal, cuentas para usar como monedas, era algo de inmenso valor. De cómo Cortés se apercibió y entendió en las cosas que convenían para despacharse con la armada. Pues como ya fue elegido Hernando Cortés por general, comenzó a buscar todo género de armas, escopetas, pólvora y ballestas, y todos cuantos pertrechos de armas pudo haber, y a buscar rescate. Para hacer estos gastos que he dicho, no tenía de qué, porque en aquella sazón estaba muy endeudado y pobre, aunque tenía buenos indios de encomienda, y sacaba oro de las minas, mas todo lo gastaba en su persona y en atavíos de su mujer, que era recién casado. Pues como se supo esta nueva en toda la isla de Cuba, y también Cortés escribió a sus amigos para que se aparejasen para ir con él en aquel viaje. De manera que nos juntamos en Santiago de Cuba, donde salimos con la armada más de 350 soldados. De cómo el capitán Hernando Cortés se embarcó con todos los soldados para ir a La Habana. Cortés se embarcó en la nao capitana con todos los navíos,
para ir a la derrota de La Habana. Parece ser que las naos que llevaba en conserva no vieron a la capitana, donde iba Cortés, porque era de noche, y fueron al puerto. Pasáronse 5 días y no había nuevas ningunas de su navío, y teníamos sospecha que no se hubiese perdido, y fue acordado por todos nosotros que fuesen 3 navíos de los de menor porte en busca de Cortés. Se pasaron otros 2 días y Cortés no venía. Ya había entre nosotros bandos sobre quién sería el capitán hasta saber de Cortés. Cortés, en el paraje de la isla de Pinos, donde había muchos bajos, tocó y no pudo navegar, y mandó descargar toda la carga que se pudo sacar, porque allí cerca había tierra, donde lo descargaron. Desde que vieron que el navío estaba a flote y podía nadar, lo metieron en más hondo y tornaron a cargar lo que habían sacado en tierra. Dio vela y fue su viaje hasta el puerto de La Habana. Como en aquella tierra de La Habana había mucho algodón, hicimos armas muy bien acolchadas, porque son buenas para entre los indios, porque es mucha la vara y flecha y lanzadas que daban. Era como granizo. Nota de Roberto González Fernández. Al contrario de lo que se pueda pensar, las armaduras metálicas podían llegar a ser un estorbo por su peso y porque el metal se oxidaba y dañaba muy rápidamente. Por eso hacían protecciones con algodón muy prensado, que era más ligero y funcional para ese escenario. Seguimos. Todo esto ordenado nos mandó apercibir para embarcar y que los caballos fuesen repartidos en todos los navíos. Hicieron pesebrera y metieron mucho maíz y hierba seca. Bueno, hasta aquí esta primera parte de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Si queréis apoyarme para que siga con estos audiolibros históricos y además disfrutar de la lectura, abajo en la descripción podéis encontrar los libros. Nos vemos en la segunda parte de esta increíble historia real, de la historia que nos une.
Hola, aprendenauta. Si es la primera vez que llegas al diario del soldado Bernal Díaz del Castillo, abajo en la descripción encontrarás el enlace a la primera parte de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Sigamos escuchando esta apasionante historia real acontecida hace 500 años. Cuando Cortés vio volver a Ordaz sin recaudo, ni nueva de los españoles ni de los indios mensajeros, estaba enojado y dijo con palabras soberbias a Ordaz que había creído que otro mejor recaudo trajera, que no viniese así, sin los españoles, ni nuevas de ellos, porque ciertamente estaban en aquella tierra. De cómo el español que estaba en poder de los indios supo que habíamos arribado a Cozumel y se vino con nosotros. Cuando tuvo noticia cierta el español que estaba en poder de los indios, que habíamos vuelto a Cozumel con los navíos, se alegró en gran manera y dio gracias a Dios. Y mucha prisa en venirse él y los 2 indios que le llevaron las cartas y rescate a embarcarse en una canoa. Y como la pagó bien en cuentas verdes del rescate que le enviamos, luego la halló alquilada con 6 indios remeros en ella. Y dan tal prisa en remar que en espacio de poco tiempo pasaron el golfete que hay de una tierra a la otra. Llegados a la costa de Cozumel, ya que estaban desembarcando, dijeron a Cortés unos soldados que venían de cazar que había venido una canoa grande allí junto del pueblo y que venía de la punta de Cotoche. Mandó Cortés a Andrés Tapia y a otros 2 soldados que fuesen a ver qué cosa nueva era venir allí junto a nosotros indios sin temor alguno, con canoas, y luego fueron. Cuando los indios que venían en la canoa que traía al Aguilar vieron los españoles, tuvieron temor, queríanse tornar a embarcar. Aguilar les dijo que no tuviesen miedo, que eran sus hermanos. Andrés de Tapia, como los vio que eran indios, porque Aguilar, ni más ni menos, era un indio, luego envió decir a Cortés que 7 indios de Cozumel son los que allí llegaron en la canoa. Y después de que hubieron saltado en tierra, en español mal mascado y peor pronunciado, dijo Aguilar: Dios y Santa María y Sevilla. Y luego le fue a abrazar a Tapia. Y otro soldado de los que habían ido con Tapia a ver qué cosa era, fue a decir con mucha prisa a Cortés que era español el que venía en la canoa, de lo que todos nos alegramos. Luego se vino Tapia con el español donde estaba Cortés, y antes que llegasen, ciertos soldados preguntaban a Tapia: ¿qué es del español?, aunque iba junto a él, porque le tenían por indio propio, porque de suyo era moreno y trasquilado a manera de indio esclavo. Cuando Cortés los vio de aquella manera, también picó, como los demás soldados, que preguntó a Tapia que qué era del español. Y el español, como le entendió, se puso de cuclillas, como hacen los indios, y dijo: «Yo soy». Luego le mandó dar de vestir y le preguntó de su vida y cómo se llamaba y cuándo vino a aquella tierra. Él dijo, aunque no bien pronunciado, que se decía Jerónimo de Aguilar y que era natural de Écija, que hacía 8 años que se había perdido él y otros 15 hombres y 2 mujeres, que el navío en que iban dio en los alacranes, que no pudo navegar, y que en batel del mismo navío se metieron él y sus compañeros y 2 mujeres, queriendo tomar rumbo a la isla de Cuba o a Jamaica, y que las corrientes, que eran muy grandes, que les echaron en aquella tierra, que los calachones de aquella comarca los repartieron entre sí. Nota de un servidor. Entiéndase que los hicieron esclavos y los repartieron entre los nativos. Y que habían sacrificado a los ídolos muchos de sus compañeros, y algunos de ellos se habían muerto de dolencia, y las mujeres, que de trabajo también se murieron,
porque las hacían moler, que a él le tenían para sacrificar, y una noche huyó y se fue a aquel cacique con quien estaba, y que no habían quedado de todos sino él y Gonzalo Guerrero. Nota de un servidor. Cuenta Aguilar que, de todas las personas esclavizadas, solo quedaba Gonzalo y él. Los demás habían sido o bien sacrificados o muertos de cansancio y enfermedad. Véase que se comenta que se lo iban a comer, y que por eso huyó, pasando a ser esclavo de otro cacique. No estamos aquí para juzgar a gentes de hace 500 años. En su época era lo normal. Pero sí que hay que huir de una historia de nativos muy buenos y cristianos muy malos. Ambos eran gentes de su época. No se puede juzgar a las sociedades del pasado con la moral de hoy en día. Eso sería caer en el presentismo histórico, ni por un lado ni por el otro. Sigamos. Los caciques, por consejo de Aguilar, demandaron una carta de favor a Cortés para que si viniesen a aquel puerto otros españoles, que fuesen bien tratados y no les hiciesen agravios. La cual carta luego Cortés se la dio. Y después de despedidos, con muchos halagos y ofrecimientos, nos hicimos a la vela para el río de Grijalba. De cómo llegamos al río de Grijalba y de la guerra que nos dieron. El 12 de marzo llegamos con toda la armada al río de Grijalba. Y como que ya sabíamos que en aquel puerto y río no podían entrar los navíos de mucho porte, dejamos en la mar los mayores y con los más pequeños y los bateles, fuimos todos los soldados a desembarcar a la punta de los palmares. Andaban por el río y en la tierra todo lleno de indios guerreros, de lo cual nos maravillamos. Estaban juntos en el pueblo más de 12.000 guerreros aparejados para darnos guerra. La causa de ello fue porque los de Potonchán y los de Lázaro y otros pueblos comarcanos los tuvieron por cobardes y se lo daban en rostro, y todo esto les decían por afrentarlos, y que sus pueblos nos habían dado guerra y muerto 56 hombres. Por manera que, con aquellas palabras que les habían dicho, se determinaron a tomar las armas. Nota de un servidor. La causa de esta guerra fue que otros pueblos, como los de Potonchán, se burlaban de estos indígenas, diciéndoles que ellos sí que habían dado guerra a los cristianos, matándoles muchos de ellos. En palabras de hoy en día sería algo así como, ¿a que no hay huevos? Sigamos. Cuando Cortés los vio puestos en aquella manera, dijo a Aguilar la lengua, nota de un servidor. Entiéndase que cuando dicen la lengua, se refieren a la persona que traduce. La lengua sería el intérprete de idiomas. Cuando Cortés los vio puestos de aquella manera, dijo a Aguilar la lengua, que entendía bien la de Tabasco, que dijese a unos indios que parecían principales y que pasaban en una gran canoa cerca de nosotros, que para qué andaban tan alborotados, que no les veníamos a hacer ningún mal, sino que les queremos dar de lo que traemos como hermanos, y que les rogaba que mirasen y no comenzasen la guerra, porque les pesaría de ello, y les dijo otras muchas cosas acerca de la paz. Mientras más les decía Aguilar, más bravosos se mostraban, y decían que nos matarían a todos si entrábamos en su pueblo, porque le tenían muy fortalecido toda la redonda de árboles muy gruesos de cercas y albarradas. Volvió Aguilar a hablarles con la paz, y que nos dejasen tomar agua y comprar de comer a trueco de nuestro rescate, y todavía ellos a porfiar que no pasásemos de aquellos palmares adelante, sino que nos matarían. Cuando los indios guerreros que estaban en la costa y entre los mimbrales vieron que de hecho íbamos, vienen sobre nosotros con tantas canoas al puerto donde íbamos a desembarcar, que para defendernos no saltásemos en tierra, que en toda la costa no había sino indios de guerra con todo género de armas que entre ellos se usan, tañendo trompetillas y caracoles y atabalejos. Desde que así vio la cosa, mandó Cortés que nos detuviésemos un poco y que no soltasen la ballesta, ni escopeta, ni tiros, y que todas las cosas las quería llevar muy justificadas. Les hizo otro requerimiento delante de un escribano del rey,
y por la lengua de Aguilar, para que nos dejasen saltar a tierra y tomar agua y hablarles de cosas de Dios y de su majestad, y que si guerra nos daban y por defendernos algunas muertes hubiese, u otros cualquiera daños, fuese a su culpa y cargo, y no a la nuestra. Y ellos todavía haciendo muchos fierros y que no saltásemos en tierra, sino que nos matarían. Luego comenzaron muy valientemente a flechar y a hacer sus señas con sus tambores, y como esforzados se vienen todos contra nosotros, y nos cercan con las canoas, con tal rociada de flechas que nos hicieron detener en el agua hasta la cintura. Como había allí mucha lama y ciénaga, no podíamos tan presto salir de ella, y cargan sobre nosotros tantos indios que con las lanzas y otros a flecharnos hacían que no tomásemos tierra tan presto como quisiéramos, y también porque en aquella lama estaba Cortés peleando, que se le quedó un calzado en el cieno, que no lo pudo sacar, y descalzo de un pie salió a tierra, y luego le sacaron el calzado y se calzó. Los nativos peleaban muy valientemente y con gran esfuerzo, dando voces y silbidos, y decían «¡Alcalacheoni! ¡Alcalacheoni!», que en su lengua mandaban que matasen o prendiesen a nuestro capitán. Les llevamos retrayendo, y ciertamente que como buenos guerreros nos iban tirando grandes rociadas de flechas y varas tostadas. Mandó Cortés que parásemos y que no fuésemos más en seguimiento del alcance, pues iban huyendo. Y allí tomó Cortés posesión de aquella tierra por su majestad y él en su real nombre. Y fue de esta manera que desenvaina su espada, dio 3 cuchilladas en señal de posesión en un árbol grande, que se dice ceiba, que estaba en la plaza de aquel gran patio. Y dijo que si había alguna persona que lo contradijese, que él lo defendería con su espada y una rodela que tenía embrazada. Y todos los soldados presentes que nos hallamos cuando aquello pasó, respondimos que era bien tomar aquella real posesión, en nombre de su majestad, y que nosotros seríamos en ayudarle, si alguna persona otra cosa contradijere. Ante un escribano del rey se hizo aquel auto. Allí dormimos aquella noche, con grandes velas y escuchas. Nota de un servidor, Roberto González Fernández. En el diario de este soldado, en todo momento se hace mención al valor y capacidad guerrera de los indígenas. Podemos intuir el miedo y la desesperación de ambos bandos, unos viendo cómo entran unas gentes en su tierra y los cristianos rezando para que no los matasen a lo vivo y se los comiesen. Así fue la historia que, como más adelante verán vuesas mercedes, se convirtió en la historia que nos une. Hace tiempo me hizo un examen de ADN para ver quiénes eran mis ancestros a lo largo de la historia. Somos una mezcla. Para quienes se crean puros de lo que sea, les recomiendo que se hagan un test de ADN. Con la ciencia y con la historia, siempre al lado de la historia que nos une. Lo más espectacular está aún por venir. Emplazo a vuesas mercedes a vernos en la parte 4 de esta gran epopeya. Prólogo. La conquista de México no fue simplemente un evento histórico, fue una épica aventura, una gesta que tuvo a Hernán Cortés como su protagonista principal. Estás a punto de leer mucho más que una novela histórica. Esta obra sigue fielmente las descripciones de Hernán Cortés en sus cartas de relación, pero está narrada con el ritmo misterioso y trepidante de una epopeya que marcó la historia para siempre. Esta novela histórica se propone también combatir la injusta leyenda negra española e hispana. A través de su lectura, comprenderás lo que realmente ocurrió, apreciando el valor y la épica de las batallas sin prejuicios ni complejos. Te transportarás a la época de la conquista y podrás ponerte en la piel de sus protagonistas, entendiendo mejor sus acciones y las causas que las motivaron, mientras disfrutas de una narración que describe esta epopeya con la intensidad que merece. Será el mismísimo Hernán Cortés quien te narre su propia epopeya como nunca antes te la han contado. Prepárate para embarcarte en un viaje donde cada página late con la pasión y el coraje de aquellos que cambiaron el curso de la historia. El inicio de la epopeya.
En la penumbra de la taberna de la Nueva España, los hombres se congregan envueltos en una atmósfera enrarecida por el ron, el sudor y las cicatrices de batallas pasadas. Hernán Cortés, capitán indómito, se erige con la majestuosidad de quien ha desafiado al mismo destino. A su alrededor, las sombras danzan entre risas y murmullos, cada mirada cargada del recuerdo de aventuras aún por contar. Con la autoridad de quien ha escupido a la muerte en su mismo cadavérico rostro, la voz de Hernán Cortés retumba con la firmeza de quien ha vivido 1000 batallas. Los ojos de los presentes se fijan en él, ávidos de escuchar de su boca la narración de una gesta que cambiaría el curso de la historia. Poned atención y dejad que sea yo el que os cuente la verdadera historia de la conquista de México, de valientes y miserables. ¿Qué de todo hubo? Cada palabra se clava en las miradas y corazones de los presentes, ávidos por revivir, junto a Hernán Cortés, tan magnífica epopeya. Amigos, antes que vuestro leal servidor se internara en las tenebrosas fauces de aquellos falsos ídolos, 3 valientes decidieron explorar las maravillas ocultas de estas tierras recién descubiertas. Esos valientes nombro: Francisco Fernández de Córdoba, Lope Ochoa de Caicedo, y Cristóbal Morante. Con el arrojo que, solo quien lo ha vivido conoce, zarparon hacia lo desconocido, ansiosos por hallar gloria y fortuna. Pusieron rumbo a Yucatán y tomaron tierra en un pueblo llamado Campoche. Esa mañana, una bruma rojiza como la sangre envolvía toda la costa en un manto de misterio. Nuestros valientes se hicieron a los botes y no pararon de bogar hasta golpear la enigmática orilla. Saltaron de los bateles expectantes con las manos prestas a las armas, resistiendo contra un furioso oleaje que los envolvía hasta la cintura. Mientras unos pocos se afanaban por asegurar los botes en la costa, luchando contra las embestidas de un mar hambriento de carne humana, el resto del grupo se mantenía en guardia, escudriñando cada rincón de la densa arboleda que marcaba el límite de la playa. Cada hoja ondeaba como una promesa, al tiempo, como un demonio sigiloso, atrayéndoles, a la vez, erizando cada pelo de sus cuerpos. Inesperadamente, entre la rojiza neblina y la furia de las olas, un centenar de nativos salieron a su encuentro con tranquilizantes gestos de hospitalidad y regalos de oro, como si algo o alguien les hubiera avisado de su inminente llegada. Los nuestros les correspondieron, aunque ojo avizor, y les dieron cuentas, espejos y un puñal del mejor acero de Toledo. Allí comieron todos, compartiendo el pan y el vino español con las exóticas frutas y exquisito pescado que trajeron los nativos. Y así transcurrió el día cuando, atardeciendo, les pidieron permiso para pasar la noche en el poblado, mas el jefe indígena no concedió por más buenas razones que le dieron. Y no tuvieron más opción que la de verse obligados a pasar la noche a la intemperie, lejos de la protección de sus navíos. Azotados por el viento, montaron un improvisado campamento en un pequeño promontorio cerca de una de las playas y destacaron centinelas prestos para ponerles en pie, si cualquier amenaza, de este mundo del mismísimo Averno, viniera por sus almas. Todos pasaron la noche comidos por los mosquitos que, cual vampiros, parecieran haber hecho un pacto con los demonios del lugar para extraerles todo su vigor. Solo la luna y las titilantes estrellas daban algo de paz en aquel remoto páramo, lejos de su hogar. Mientras, entre pesadillas, había quien soñaba como las voraces olas de la playa deshacían sus restos mortales. Y más que pesadillas fueron premoniciones porque al alba una lluvia de lanzas y flechas cayó sobre ellos un segundo después de que los centinelas dieran la voz de alarma. De los 26 valientes caídos en la batalla, 20 murieron en ese primer ataque, sin apenas haber podido tomar la rodela y desenvainar su espada. Y sabe nuestro Señor que, la desesperación por ver tan de cerca la mueca de la muerte, les dio la fuerza para hacerles retroceder a espadazo limpio, hasta obligarles a meterse dentro de la maldita arboleda de la que salieron. Dicen que no hay un palmo de tierra sin una tumba española. Allí cayeron 26 de los nuestros. Y del resto, todos heridos, que no se salvó ni uno. El mismísimo capitán Francisco Fernández de Córdoba, con más de 30 heridas, y casi muerto, mantuvo la entereza para disponer la vuelta a las naos y tornar a la isla Fernandina. Entre el sórdido silencio de la muerte, rasgado por los gritos de dolor de quienes trataban de sujetar sus abiertas y profundas heridas, el capitán contemplaba dolido el devastador saldo de la batalla. Más de la cuarta parte de sus hombres yacerían allí para siempre, lejos de patria y familia. A buen seguro, el enemigo se preparaba para atacar de nuevo y terminar lo que había empezado. No tenían tiempo para vanas lamentaciones. La lógica militar les urgía a volver a los bateles, antes de sufrir más bajas que dieran al traste con su misión. Así que, apretando los dientes, empujaron los bateles al agua mientras, la sal del mar, si bien curaba sus heridas,
provocaba que su dolor fuera aún más intenso. Y, tras mucho bogar entre las lacerantes olas, nuestros valientes abordaron las naos. Los soldados y marineros que montaban guardia, les miraban estremecidos, como quien presencia la arribada de aquellos a quienes ha tratado de llevarse la mismísima parca. Partiendo las olas en dos, como una madre protectora, la imponente nao hinchó sus velas y transportó a los supervivientes hacia el puerto seguro de la isla Fernandina. Al atracar, las miradas se posaron sobre nuestros héroes reflejando una mezcla de asombro, pavor y admiración. Nuestros soldados avanzaron por la pasarela que les separaba del puerto olvidando el dolor de sus heridas, reavivados por el orgullo de saberse parte de una gesta que cambiaría para siempre el mundo conocido. Formaron en el puerto, ante los muros de la fortaleza, donde el codicioso Diego Velázquez aguardaba con ansiedad a que le rindieran novedades de la misión. Con gestos fatigados pero llenos de determinación, los exploradores compartieron su hallazgo, una tierra opulenta, donde el oro fluía como el agua y adornaba los cuerpos de sus habitantes como joyas divinas. Las palabras del capitán Francisco Fernández de Córdoba, impregnadas de emoción y promesa, avivaron el fuego de la ambición en el corazón de Velázquez y sus hombres. Una ambición, la del tal Velázquez y los suyos, que casi consiguió dar al traste con mi esfuerzo por ganar nuevos territorios y gentes para su majestad, el emperador. Pero, no os he de adelantar tales maldades. En su momento os daré a todos detalle de lo que estaba por suceder. Nuestros camaradas dijeron al dicho Diego Velázquez que había mucho oro que se podría conseguir comerciando con los nativos del lugar. Diego Velázquez, codicioso como era, aceptó presto el encargo y dispuso una nueva expedición naval, comandada por un hombre de su confianza, el capitán Juan de Grijalva, al mando de 160 hombres. Fue entonces, en esa travesía, cuando finalmente nos embarcamos varios capitanes, movidos por la sed de aventura y el deseo de servir a su majestad. Así fue como con el brillo del sol acariciando las aguas cristalinas del Caribe, se divisó, a lo lejos, la silueta de una isla en el horizonte. Era Cozumel, una nueva tierra que aguardaba a ser explorada. Antes de bajar a tierra, observamos con cautela desde cubierta, alertas ante cualquier señal de peligro. Con el corazón en la boca, nos hicimos a los botes hasta alcanzar la orilla, donde una multitud de indígenas curiosos se iba congregando. Los nativos, con ojos llenos de asombro y expectación, se acercaron con suma cautela y miradas penetrantes, como si quisieran desentrañar los secretos de unos seres salidos de la nada. La tensión en el aire nos oprimía el pecho, mientras nos estudiábamos con una mezcla de buena voluntad y recelo, con la incertidumbre de no saber si nos íbamos a dar la mano o nos íbamos a dar la muerte. Y así, antes de que el sol se ocultara tras el horizonte, mediante gestos, sonrisas y el intercambio de pequeños obsequios, comenzó a reinar la camaradería y aparente confianza. Nosotros nos admirábamos de la exótica vestimenta y los adornos de los nativos, mientras que ellos mostraban curiosidad por nuestras extrañas armas y vestimentas. Cuando ya creíamos ganada su confianza, después de un intercambio de gestos amistosos, los nativos se despidieron, y sin más, se internaron en la selva, como sombras que acudían a la llamada de la oscuridad. Y allí, en la orilla, mientras se apagan las luces del día, quedamos, sin acabar de entender por qué se habían marchado tan de súbito. Al arribar la negra noche, el capitán dio orden de subir a los botes y, aliviados por dejar atrás la inquietante selva, remamos con brío hacia la precaria seguridad de nuestras naos. Nada más subir a bordo, el contramaestre informó al capitán de que los barriles de agua de la expedición estaban casi vacíos. Sin embargo, la urgente necesidad de reabastecerse tendría que esperar al alba. A la mañana siguiente, arribamos al pueblo con las primeras luces del día con la esperanza de reabastecernos de agua pero, con sorpresa, nos apercibimos de que sus moradores habían desaparecido como fantasmas en la rojiza neblina. Nos invadió la inquietud al intuir que aquel abandono repentino ocultaba alguna traición contra nosotros. ¿Qué artimañas habían tramado en nuestra ausencia? ¿Nos estaban observando para caer sobre nosotros más pronto que tarde? ¿O estarían prometiendo nuestros corazones a sus malditos ídolos? Teniendo en cuenta sus impredecibles costumbres, el interponer cuidado era obligado. Se dio orden de salir de allí prevenidos ante cualquier ataque y volver a embarcar. Ante la imperiosa necesidad de proveerse de agua, el capitán decidió zarpar rumbo hacia otra costa. Sin embargo, ya en alta mar, el capitán, movido por una extraña intuición, mandó virar de nuevo hacia la amenazante isla de Cozumel. Al regresar, ordenó una incursión en el poblado, determinado a llenar los odres de agua, dispuesto incluso a pagar el precio con su propia sangre, y la de sus hombres, si fuera menester. Allí estaban de nuevo,
rodeados por el amenazante vacío que habían dejado los naturales del lugar. Cada choza, cada árbol, cada hoja, podría ocultar la inclemente flecha que pondría fin a nuestras esforzadas vidas. Nada ni nadie, tan solo un inquietante silencio. A la orden del capitán, un grupo de soldados corrieron a rellenar los odres con agua mientras el resto les dábamos protección. Parecía que los malditos odres no se iban a llenar nunca, deseosos por salir de allí cuanto antes pues, a pesar de ser fervientes cristianos, se percibía como sus sanguinarios ídolos nos estaban cercando por momentos. Cada gota que caía en el recipiente resonaba como un eco de nuestra urgencia por escapar de aquel lugar, donde las sombras de los dioses paganos parecían acecharnos en cada rincón. Con el corazón martilleando nuestro pecho, finalmente logramos abastecernos y el capitán Grijalva ordenó la retirada mientras manteníamos la guardia ante cualquier emboscada que pudiera surgir de entre la arboleda. Con el último barril de agua asegurado en la cubierta, nuestros hombres se apresuraron a preparar las velas y los aparejos para zarpar. Las sombras de la noche comenzaban a extenderse sobre el horizonte mientras quedaba atrás la inquietante isla de Cozumel. De nuevo en alta mar, navegamos hasta alcanzar el puerto de Campoche, donde los nativos al divisarnos, con grandes gritos y gestos amenazantes, se aprestaron para el combate. Con mucho esfuerzo, y con todos prestos a echar mano a las armas, nuestro intérprete consiguió convencerles de que tan solo veníamos a comerciar y a aprovisionarnos de agua. Más poco pudimos comerciar pues no tenían oro. Como nuestro capitán no quería que se repitiera lo de Cozumel, allí mismo mercadeó para que les permitieran llenar los odres con agua. El jefe del poblado consintió, a cambio de unas cuentas de cristal, que ellos usaban como monedas, se hizo el trato. Pero tan pronto como llenamos los odres, sus rostros comenzaron a mudar, dibujándose una mueca hostil en todos ellos y urgiéndonos firmemente para que abandonásemos la isla. Y, por más que nuestro intérprete trató de hacerles entender que precisábamos un día más para cargar y preparar la embarcación a fin de partir, no concedieron, y sin más, tuvimos que marchar para la costa, eso sí, muy alertas ante cualquier argucia de los nativos. Esta vez, tuvimos que montar el campamento en la misma playa, pues no había un promontorio adecuado para tal menester. Muchos soldados, supervivientes de la última batalla, yacían tumbados al raso, asidos a sus armas, con los ojos totalmente abiertos e inyectados en sangre, esperando lo que estaba por venir. Mientras, algunos de los soldados restantes, que se acababan de embarcar, les miraban descreídos. Los nativos parecían ser amistosos. Así que, poco a poco y despreocupados, se entregaron a los brazos de Morfeo, pues el día por venir sería azaroso y precisaban reponer fuerzas. Y así pasó cada cual la noche hasta que, el silencio del amanecer fue abruptamente golpeado por el estruendo de tambores indígenas y el ulular de flechas cortando el aire. Los guerreros nativos, envueltos en una ferocidad ancestral, descendieron sobre nosotros con furia desatada. Las flechas, como lluvia de dardos envenenados, encontraron sus blancos con precisión mortal, hiriendo gravemente al capitán Grijalva y a varios de nuestros valientes compañeros. La batalla se desencadenó en un caos frenético, con el estrépito de las armas resonando en cada rincón de la playa. Nosotros, aunque superados en número, luchamos con la bravura propia de quienes ya habían aceptado la muerte. Sin embargo, la embestida implacable de los nativos y la devastadora lluvia de proyectiles nos hicieron comprender la imposibilidad de mantenernos en tierra firme. El capitán, gravemente herido, a pesar de la sangre que manaba de su boca, encontró las fuerzas para ordenar retirada a las naos. Cubriéndonos desesperadamente unos a otros, para no ser abatidos o, lo que es peor, llevados aún vivos ante sus ídolos y sufrir una muerte terrible, ganamos las chalupas en aquel mar que, pareciera ansiar tragarnos hacia su negro abismo. El capitán Grijalva, aunque herido una vez más y debilitado, mantuvo su tempel de acero mientras daba la orden de zarpar, dejando atrás una playa teñida de sangre y el eco de un enfrentamiento que, aunque breve, quedaría grabado en la memoria de todos nosotros para siempre. Y así, proseguimos nuestro viaje por la amenazante costa hasta llegar a las orillas de un imponente río, al que decidimos llamar Río de Grijalva, en honor al valeroso capitán que lideraba nuestra expedición. Pero la alegría del descubrimiento pronto se vio empañada por la sombría amenaza que nos aguardaba en las riberas. Al despuntar el alba siguiente, y dirigir nuestra mirada hacia las orillas, nos encontramos con la que podría ser nuestra última aventura si Dios, nuestro Señor, no nos auxiliaba. A ambos lados del río se había congregado una multitud de furiosos guerreros, armados con arcos tensos, flechas afiladas y lanzas relucientes, dispuestos a acabarnos en cuanto pusiéramos un pie en la arena. Era como si sus perversos demonios hubieran corrido la voz de que llegábamos a sus costas.
De otra manera, ¿por qué encantamiento estaban ya pertrechados y apercibidos para nos poner fin? Contamos varios el número de guerreros y todos coincidíamos en que eran obra de 5.000 hombres listos para arrasarnos. Era un espectáculo imponente, y esta vez, todos bien creíamos que nos habían de matar por muy bravamente que arremetiéramos. El capitán Grijalva, al divisar la numerosa congregación indígena en las orillas del río, decidió mantener a nuestra tripulación a bordo de los navíos hasta que, con el intérprete, hacerles, una vez más, entender que veníamos a comerciar. Finalmente, un grupo de 20 indígenas aceptó el desafío, abordando una canoa y dando muestras de su valor, remaron hasta la nao capitana. Desde la nao, el capitán, a través de nuestro intérprete, les ofreció trocar nuestras mercancías por oro y así, tenerlos por amigos para que les diéramos a entender quiénes éramos y de dónde veníamos. Los nativos, con curiosidad y cierta desconfianza, aceptaron la propuesta, y al día siguiente, regresaron con algunas joyas de oro que rescatamos con nuestras mercancías, marcando así, el inicio de un primer encuentro pacífico entre dos mundos que, aunque diferentes, estaban destinados a mezclarse. Dejándoles como amigos, nuestra flota se hizo a la vela y navegamos hasta alcanzar una bahía que nombramos la Bahía de San Juan. Sin quitar ojo a la densa selva, descendimos de los navíos con cautela, conscientes de la facilidad con que mudaban de intención los nativos de aquel nuevo mundo. Pronto se acercaron lugareños y con la prudencia que la situación requería, nos dirigimos a ellos a través de nuestros intérpretes, presentando nuestras mercancías como un gesto de amistad y respeto. Los nativos comenzaron tímidamente a traer consigo algunas piezas de oro y tejidos, como dando a entender su buena disposición. Algo más relajados, departimos todo el resto del día con ellos, pero, como ya sabíamos sus costumbres, esa misma noche embarcamos y tornamos para dar cuenta a Diego Velázquez de todo lo acontecido. El codicioso e infame Diego Velázquez. Una vez allí, el gobernador Diego Velázquez mostró enojo por la poca cantidad de oro que habíamos obtenido. A punto estuve, amigos míos, de desenvainar mi espada y ensartarlo allí mismo, en memoria de los valientes que habían dado sus vidas por cumplir con la misión. Velázquez, ansiando nuevas riquezas, nos dio a conocer que se iba a preparar una nueva armada. Fue esto quizá lo que paró mi brazo, pues no quería truncar la expectativa de enrolarme en esa nueva aventura. Y esta vez, quería encabezarla. La situación no era fácil, amigos. Velázquez, vanidoso como era, no confiaba en mí para liderar esta nueva empresa, pues ansiaba para él toda la gloria y poder. Pero cuando le propuse financiar casi la totalidad de la armada con mis propios recursos, movido por el celo para servir a sus reales altezas, quiso aprovecharse de mi generosidad y terminó por aceptar mi propuesta. Al fin y al cabo, él era el gobernador, y, por tanto, ¿quién quedaría con la fortuna y la fama? En pocas semanas estaba todo dispuesto, pero Velázquez parecía presto a cambiar de parecer, y con todo pagado por mí, nombrar a otro capitán. No había tiempo que perder, tenía que adelantarme a sus planes, así que, embarqué a los 400 hombres de guerra en las 10 carabelas, como el que hace un simulacro, y di la orden de zarpar. Ante la mirada atónica de Diego Velázquez. El gobernador Velázquez comenzó a dar voces para detener la expedición, pero su figura se empequeñecía más y más a medida que el viento hinchaba nuestras velas. Yo, Juan Sebastián Elcano. Magallanes y la primera vuelta al mundo. Por Roberto González Fernández. Nota del autor. Esta novela histórica te llevará a lo más profundo de la épica expedición que cambió para siempre el curso de la humanidad. Desde las primeras páginas, Elcano, tu guía y narrador, te llevará de la mano a través de los mares inexplorados, las traiciones ocultas y las hazañas más heroicas, como si estuvieras leyendo su propio diario secreto. A través de sus ojos, sentirás la intensidad de cada tempestad, el dolor de cada pérdida y la gloria de cada victoria. Serás testigo de las intrigas que amenazaron con desbaratar la expedición, de los enfrentamientos con culturas desconocidas y del sacrificio supremo de hombres que, liderados por Fernando de Magallanes, se atrevieron a desafiar los límites del mundo conocido. Descubre la verdad detrás del mito. Esta historia no solo es una celebración del coraje y la tenacidad, sino también un retrato íntimo y humano de los hombres que navegaron más allá del horizonte, cambiando para siempre el destino del Imperio español. Si eres amante de la historia, la aventura y el legado del Imperio, esta novela te transportará a una de las gestas más extraordinarias jamás contadas. ¿Estás listo para navegar hacia lo desconocido junto a Elcano? La epopeya de Juan Sebastián Elcano.
En una taberna oscura y bulliciosa de Sevilla, el aire está cargado con el olor a salitre y vino barato. La madera cruje bajo los pies de los marineros, curtidos por el sol y el mar, que llenan el lugar. Súbitamente, se escucha el golpe de una jarra de vino contra una de las desvencijadas pero robustas mesas. Una imponente figura se recorta entre la enrarecida atmósfera de la taberna, mientras un corro de pupilas inyectadas en vino y ron se clavan en él. Escuchadme todos, la mayoría ya me conocéis, soy Juan Sebastián Elcano. Dejad amigos que os relate, desde el principio y sin perder detalle, como apenas 20 hombres, más muertos que vivos, de casi 300 que principiamos, conseguimos volver con vida, del más peligroso viaje que jamás haya osado alma mortal. El tiempo se detuvo, todos quedaron pasmados, ansiosos por escuchar, de boca del mismo Elcano, la mayor aventura que hayan osado los hombres. Todo comenzó en el verano de 1519. El turco había cortado la ruta por tierra hacia la especiería y los portugueses habían encontrado un paso por mar, rodeando África. Sus Majestades la reina Juana de Castilla y su joven hijo, el rey, Carlos I de España y V de Alemania, estaban al frente de nuestro imperio, en plena expansión. Un marino y militar portugués, de nombre Fernando de Magallanes, había propuesto a su rey una ruta alternativa para llegar a las Islas Molucas pero, por más que lo había explicado, su propuesta y persona fueron despreciadas. Al parecer, el tal Magallanes, dolido por tan reiteradas afrentas, se había presentado ante nuestro rey Carlos, para ofrecerse a comandar el descubrimiento de una nueva ruta hacia la especiería. Decía haber estudiado los cálculos del almirante Cristóbal Colón y corregido sus errores. Afirmaba que, navegando hacia el oeste, se encontraba un paso que daría acceso a su majestad a las Islas Molucas. El mismísimo Hernán Cortés estaba a punto de iniciar su descubrimiento y conquista del Imperio Mexica. España rebosaba de audaces descubridores del Nuevo Mundo, y tras la aceptación del plan de Magallanes por parte de nuestro rey, el emperador Carlos, me dispuse a formar parte de tan temeraria expedición. La aventura me emocionaba pero no me fiaba de ese portugués, y no era el único. Nuestra expedición constaba de casi 300 hombres, entre marineros, oficiales, soldados y otros tripulantes. La mayoría de nuestros efectivos eran españoles de la península, pero también contábamos con marinería de varios lugares del imperio y de otras naciones. Además, teníamos un intérprete malayo llamado Enrique, y lo que más nos inquietaba, unos 30 portugueses. Hijos de la única potencia mundial que nos hacía sombra. Nos embarcamos con provisiones para 2 años. Llevábamos mucho vino, que para nosotros era como el fuego que nos mantenía en marcha. Además, cargamos galletas, harina, queso, arroz, legumbres, carne de membrillo, miel y algunos animales vivos, como vacas y cerdos. También llevábamos una gran cantidad de baratijas, cuentas, collares, telas de colores chillones y espejos, preparados para intercambiar con los indígenas que pudiéramos encontrar en nuestro camino. Ahora, dejad, amigos, que os haga una pequeña confesión. Antes de embarcarme en esa expedición, había tenido problemas con la justicia porque vendí mi barco a unos genoveses. Me había enrolado en la expedición, no solo para enmendar mi falta, sino también para formar parte de una aventura que cambiaría el mundo. La partida de Sevilla. Todos en la taberna advirtieron que, Elcano no solo estaba narrando su admirable epopeya, sino que, la estaba volviendo a revivir. Partimos de Sevilla en agosto de 1519, cuando la ciudad aún despierta bajo la pálida luz del amanecer, con los sonidos de los barcos preparados para zarpar resonando en el aire. Las velas de nuestras 5 naves se alzan imponentes contra el cielo, listas para recibir los vientos que nos llevarán a través del inmenso Atlántico. El descenso por el río Guadalquivir es todo un espectáculo. Las orillas están abarrotadas de curiosos, familiares y amigos que vienen a despedirse, conscientes de que muchos de nosotros no regresaremos. Los gritos de ánimo y las oraciones se mezclan con el ruido de las maniobras de los marineros, que trabajan con precisión para guiar nuestras naos por las aguas tranquilas del río. Alrededor, todo es júbilo, pero nosotros ni siquiera sabemos qué rumbo y ruta vamos a tomar, es más, ni siquiera tenemos la certeza de que exista la endemoniada ruta. Todos, marineros, soldados y oficiales, llevamos a cabo nuestras tareas como parte de un mecanismo perfectamente ajustado, al tiempo que vamos inmersos en nuestros pensamientos. Nuestras familias, el temor a lo desconocido, nuestras esperanzas de prosperidad. Observo a Magallanes, atento a todo, dando órdenes sin descanso, sin permitir la más mínima indisciplina, como si intuyera que, al menor error, su capitanía iba a ser puesta en entredicho.
No me equivoqué al juzgarlo como un militar extremadamente aferrado a la disciplina, no es de los que dejan pasar la más nimia insubordinación. Fernando de Magallanes ha sido naturalizado como súbdito de Su Majestad Católica, el Rey Carlos, en 1518, tornándose en uno de los nuestros, pero, a pesar de esto, la mayoría le seguimos viendo con recelo por su origen portugués. Además, digamos que su carácter huraño y autoritario, no le granjea el favor de la tripulación. El rey Carlos I ha decidido nombrar a Juan de Cartagena como supervisor para vigilarle de cerca. Aunque oficialmente Magallanes tiene el mando, en la práctica, debe rendir cuentas a Juan de Cartagena. Al llegar a Sanlúcar de Barrameda, se hace evidente que nuestra partida será más compleja de lo esperado. Magallanes y el resto de oficiales deciden demorar un mes en este puerto no solo para completar los preparativos finales, sino también como una estrategia deliberada para despistar a los espías portugueses que nos acechan, siempre atentos a cualquier oportunidad para sabotear nuestros planes. Durante nuestra estancia en Sanlúcar, los de la tripulación somos asediados por todo tipo de inquietantes insinuaciones. Los rumores sobre los verdaderos planes de Magallanes, las tensiones entre nosotros y la desconfianza hacia los portugueses crecen día tras día. El liderazgo de Magallanes se ve continuamente puesto a prueba, y la figura de Juan de Cartagena como supervisor añade más leña al fuego de la desconfianza. Las disputas son constantes. Uno de los temas más candentes es la ruta que seguiremos. Magallanes insiste en mantener el curso hacia el sur para encontrar el ansiado paso hacia la especiería. Pero muchos de nuestros oficiales españoles, acostumbrados a rutas más convencionales y menos arriesgadas, se muestran escépticos. Juan de Cartagena, en particular, cuestiona abiertamente las decisiones de Magallanes en todas las reuniones. Cada objeción es recibida por el portugués como una nueva humillación. Al presenciarlo, me pregunto cuánto tardará en prender la corta mecha del capitán. La asignación de raciones y suministros es también motivo de controversia. Magallanes, meticuloso en su planificación, establece cuotas estrictas para asegurarse de que tengamos suficiente para el largo viaje. Sin embargo, algunos marineros y oficiales, acostumbrados a una mayor cantidad de rancho, se oponen airadamente a estas restricciones. Por su parte, Cartagena no duda en utilizar a estos descontentos a su favor, acusando a Magallanes de ser demasiado severo y desconfiado. Se está generando una inconmensurable tormenta, y cuando estalle, habrá que saber en qué lado de las naos apostarse. Los rumores sobre su posible traición se propagan rápidamente, sembrando el temor y la desconfianza. En una ocasión, Cartagena insinúa que Magallanes podría estar llevando a la expedición a una trampa portuguesa. No tengo más que mirar el iracundo rostro del capitán para darme cuenta de que, su paciencia, se está agotando. Ambos se miran retadores, no hay más palabras, lo cual es el peor de los presagios. Por si esto fuera poco, durante las noches en Sanlúcar, las tensiones a menudo se convierten en confrontaciones abiertas. En una taberna, un grupo de marineros discute acaloradamente sobre la capacidad de Magallanes, les veo mentar a las madres de sus contrarios, llegando casi a los golpes antes de ser separados. Me pregunto si esta expedición llegará a partir siquiera. Magallanes, aunque intenta mantener la disciplina, no puede ignorar la creciente división entre sus hombres. Finalmente, la presencia de espías portugueses en Sanlúcar solo complica más las cosas. Los rumores de sabotajes y conspiraciones son frecuentes, y cualquier contratiempo menor es rápidamente atribuido a un acto de traición. Magallanes, vigilante y cauteloso, se esfuerza por asegurar que los preparativos se completen sin problemas. Con todo esto, la presión y el estrés se marcan en su rostro y sus órdenes son cada vez más cortantes. La combinación de todas estas tensiones hace que cada día en Sanlúcar sea una prueba de fuego para Magallanes. La presencia de Juan de Cartagena, cuestionando y socavando sus decisiones, no consigue más que avivar las llamas de la discordia, dejando claro que, aunque aún no hemos zarpado, ya estamos en medio de una tormenta. Finalmente, el 20 de septiembre de 1519, con el alba apenas despuntando, partimos de Sanlúcar de Barrameda lanzando salvas de artillería. Las velas se despliegan, y los barcos comienzan a moverse en una sincronía perfecta, maniobrados por nuestros hábiles y experimentados marineros. El primer tramo, hasta las Islas Canarias. Nuestro primer destino son las Islas Canarias. A medida que nos acercamos, el paisaje se transforma en una vista impresionante de montañas volcánicas y verdes valles que se alzan desde el océano azul profundo. Las Canarias,
con su mezcla de vegetación tropical y terrenos áridos, nos ofrecen un respiro después de días de ajetreada navegación. Además, posiblemente va a ser la última tierra que pisemos hasta que, con la ayuda de Dios, nuestro Señor, logremos llegar al Nuevo Mundo sanos y salvos. Al arribar al puerto de Santa Cruz de Tenerife, el bullicio de la ciudad portuaria nos recibe con su animado mercado, donde se comercia con productos traídos de todas partes del imperio. El aire está impregnado de los aromas de especias, frutas frescas y pescado recién capturado. Los habitantes de la isla, acostumbrados a la llegada de expediciones, observan la arribada de nuestras 5 audaces naos, con el orgullo de quien se siente parte de una gran potencia mundial. Durante nuestra breve escala en las Canarias, el reabastecimiento se lleva a cabo con eficiencia. Nuestros marineros trabajan arduamente descargando barriles vacíos y llenándolos de agua fresca, mientras otros se encargan de cargar todo tipo de víveres que complementarán nuestras raciones. La actividad incesante en el puerto se desarrollaba bajo el sonido de fondo de las voces de los comerciantes que ofrecen sus mercancías. Sin embargo, la armonía de la escala pronto se ve perturbada por las tensiones internas de la tripulación. Las diferencias entre nosotros y los portugueses empiezan a manifestarse con mayor intensidad. Las rivalidades y desconfianzas que habían comenzado en Sanlúcar de Barrameda, ahora se multiplican en discusiones abiertas y miradas de desdén. Magallanes, consciente de que estos desacuerdos podían poner en peligro la misión, ejerce un control férreo para evitar que los conflictos estallen en violencia. Hacia lo desconocido. Tras una breve estancia en las Canarias, nos dirigimos hacia el suroeste, buscando los vientos alisios. Nada más salir, las tormentas azotan nuestras naves con furia, poniendo a prueba la resistencia de nuestros barcos y la pericia de nuestros marineros. Tan solo salimos del temporal para ser castigados por un sol abrasador. Lo único que no nos abandona, ya bajo el frío vendaval, ya bajo el inclemente astrorrey, es el lacerante viento de ultramar. Nuestras manos encallecidas y nuestras pieles ya quemadas son tan solo la antesala de lo que nos espera. Únicamente las noches nos dan algo de reposo, pues suelen estar calmas y despejadas. Absortos, observamos las estrellas que se despliegan sobre nosotros como el mapa de un enigma ancestral. La tormenta de la discordia. Las primeras dificultades. El siguiente alba nos trae, de nuevo, vientos de desconfianza. Magallanes no manda virar hacia el oeste. Las horas pasan y continuamos rumbo sur, internándonos más y más en la ruta portuguesa que baja por la costa africana. Cartagena le exige una explicación y exhorta para que vire, de una vez, hacia el Nuevo Mundo. Ante esto, Magallanes da la callada por respuesta y mantiene rumbo sur. Toda la expedición es una Santa Bárbara a punto de estallar. Los rumores de que Magallanes nos está burlando para entregarnos a los portugueses se hacen más creíbles y vuelven a azotar a toda la tripulación. Han pasado varios días y estamos al borde del motín. Al nuevo alba, por fin, el capitán Magallanes da la orden de virar hacia el oeste, aunque para ese entonces ya estamos bastante más al sur de la ruta habitual. Ante la pertinaz insistencia de Juan de Cartagena, el enviado del rey, y otros capitanes, Magallanes, incomodado por tanto requerimiento, revela o, quizá debería decir, escupe por su iracunda boca, que el motivo de bajar tanto al sur es para evitar una más que previsible emboscada portuguesa. Pues, a buen seguro, nos han estado esperando en algún punto de la ruta habitual. Las miradas de Cartagena y Magallanes echan más chispas que una descarga de fusilería. Para poner aún más en entredicho la ruta que Magallanes ha decidido, nuestro avance se ralentiza al poco de virar. La ausencia de viento da un descanso a nuestros cuerpos pero inquieta nuestros espíritus. Estamos en medio de las temidas calmas marinas, las cuales pueden detener hasta la muerte a la más soberbia flota. Nuestras reservas de agua son suficientes para cruzar el océano pero, si nos demoramos mucho más de lo previsto en alcanzar el Nuevo Mundo, nos quedaremos sin agua y estaremos lejos de cualquier socorro por navegar fuera de las rutas de navegación habituales. Cada nudo de avance que pierden nuestras naves, se atan las entrañas de toda la angustiada expedición. Nuestros peores presagios se han hecho realidad. Llevamos 20 días atrapados con vientos contrarios que nos obligan a arriar las velas para evitar retroceder. La falta de avance y las difíciles condiciones del mar solo agravan el descontento de la tripulación. Estamos detenidos en medio del océano, con las provisiones agotándose día tras día. En ese clima de expectación, muchos dicen: ¿qué más necesita Cartagena para dar un golpe de mano? Si nos demoramos más en virar hacia las Canarias moriremos de sed. Cartagena,
armado con sobrados motivos, sabe que es llegado el momento de poner en su sitio a ese portugués. El Consejo de Capitanes. El estado de ánimo a bordo se deteriora aún más, todo está a punto de irse a pique, y Cartagena fuerza la situación para que se convoque un Consejo de Capitanes. Es en este consejo, realizado durante una de las calmas más intensas, donde la tensión entre Magallanes y los de Cartagena finalmente explota. Juan de Cartagena, el enviado por el rey, se encara con Magallanes asediándole con todo tipo de reproches y menosprecios. La situación escala rápidamente, llegando a un punto en el que la furia es tal que Magallanes desata toda la inquina que ha estado tragando. Con voz atronadora aunque jadeante, ordena que se le pongan grilletes a Juan de Cartagena, declarándole preso. Esta decisión nos sorprende a todos y nos deja en un estado de asombro y estupefacción. Nunca hubiéramos pensado que, el portugués, tuviera la osadía de mandar arrestar al enviado del rey. Nuestras naves están atrapadas en mitad del océano, pero nosotros nos sentimos aún más presos y a la deriva. Nadie sabe qué va a ocurrir en el siguiente instante, el futuro de nuestra misión se tambalea como los frágiles cascarones en los que navegamos. El arresto de Cartagena. El arresto de Juan de Cartagena ha conmocionado a toda la expedición. Cartagena, enrojecido por la ira y la humillación, es trasladado a la bodega de la nao donde, a partir de ahora, estará prisionero. La decisión de Magallanes ha creado un mortal abismo entre él y el resto de los capitanes españoles. La travesía tras el arresto del enviado del rey deriva en más intrigas soterradas que Cartagena continúa alimentando desde su prisión. Nuestra flota, atrapada en mitad del océano, continúa enfrentando vientos contrarios y exasperantes calmas que amenazaban con convertirnos a todos en un puñado de esqueletos, tripulando unas naos fantasmas, como las de las terroríficas historias que se cuentan entre los lobos de mar. Tras varios días de desesperación, los vientos vuelven por fin, pero los negros nubarrones que se ciernen sobre nosotros no presagian nada bueno. Nunca había visto tan furiosos vientos. Arriamos nuestras velas, pero, aún así y a pesar de estar ya plegadas, muchas son desgarradas. La lluvia no cesa y las acechantes olas barren la cubierta a la caza de los desventurados que bajen su guardia. Nuestras naos son zarandeadas sin compasión y todos tememos que los escasos centímetros de madera que nos separan del inclemente abismo acaben por quebrarse, poniendo fin a nuestras vidas y esperanzas. Ya es noche cerrada y la tempestad parece dispuesta a aplastarnos contra el fondo para que no quede memoria de nuestra gesta. La mayoría rezamos y nos refugiamos en nuestros pensamientos con nuestras familias, mientras preparamos nuestras almas para reunirnos con el Creador. Súbitamente una luz se posa en lo más alto del palo mayor. Es la luz de San Telmo. Todos pedimos a Dios. ¿Será verdad que nuestras plegarias han sido escuchadas? Recuperando la esperanza, vemos cómo la tempestad comienza a amainar, sucumbiendo bajo la manta protectora de nuestro Señor. Entre vítores y aleluyas, nuestra expedición continúa su avance. Todos rogamos a Dios para que aplaque las inmisericordias furias marinas hasta que arribemos a tierra. Aunque nuestro ánimo está alto, nuestros víveres parecen evaporarse con cada jornada que pasa, pues, aunque cargamos provisiones para 2 años, la mayoría ha comenzado a pudrirse. Además, el agua es lo primero en agotarse en tan largas travesías. Aún así, contamos con el vino, que aún es abundante, y el duro bizcocho que mojamos en él, para mantenernos hasta tocar tierra. Con cada palabra, el cano parece sumergirse más y más en su aventura. Estas salen de su boca como si estuviera, de nuevo, sobre una de las precarias naos. Ya estamos en octubre, y la travesía se ha convertido en una prueba constante de resistencia y paciencia. La marinería se enfrenta a una situación cada vez más precaria. Las provisiones comienzan a escasear, y el ánimo de la tripulación, una vez lleno de promesas y esperanza, se encuentra al borde del desánimo. Cada día es una lucha por mantener la moral alta y la cohesión dentro de la flota, mientras las tensiones con Magallanes no hacen más que aumentar. Estamos atrapados en las luchas de poder entre Cartagena y Magallanes. No obstante, muchos tenemos mayor preocupación por el temor a que se agote el poco agua que nos resta que, por sus mundanas intrigas. A finales de noviembre, una tenue sombra en el horizonte nos revela que estamos avistando la costa de Brasil. Sin embargo, no podemos dejarnos llevar por el entusiasmo, pues esa región está bajo dominio portugués según el Tratado de Tordesillas. El riesgo de ser apresados por los portugueses puede más que nuestra extrema necesidad de tomar tierra para hacer aguada. Seguimos paralelos pero alejados de la costa que se dibuja en el horizonte, como llamándonos.
Nosotros, desde la borda, la vemos pasar, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. No tenemos más opción que seguir adelante, alejándonos de las aguas controladas por el enemigo. Aunque, la necesidad, pronto nos va a obligar a tomar tierra en dominios portugueses. Nota. En el año 1519, el territorio que hoy conocemos como Brasil ya era conocido por los europeos, especialmente los portugueses, quienes habían llegado allí en 1500 bajo el mando del explorador Pedro Álvares Cabral. Sin embargo, el nombre Brasil no estaba completamente asentado y el país no existía como una entidad política unificada. El nombre Brasil proviene del palo Brasil, un árbol que produce un tinte rojo muy valorado en Europa. Los portugueses comenzaron a referirse a la región como Terra de Santa Cruz, Tierra de la Santa Cruz, y más tarde como Terra do Brasil, Tierra del Brasil, debido a la abundancia de este árbol. Así que, aunque en 1519 no existía un país con el nombre de Brasil tal como lo conocemos hoy, la región ya estaba identificada por los europeos con el nombre de Brasil, derivado del valioso palo Brasil que se encontraba en abundancia allí.